Ahora conocerás por completo la historia de la Biblia de manera simple y objetiva. Desde la creación del mundo y los primeros pasos de Adán en el apacible jardín del Edén, hasta los momentos finales vividos por los discípulos de Jesús. Conocerás las fascinantes historias tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Al concluir este video, puedo garantizarte que no serás el mismo. Te verás envuelto en una profunda transformación a través de la palabra de Dios, una transformación que ocurrirá a medida que abras tu corazón a ella. Si la comprensión de la Biblia ha sido un desafío para ti, con este video lo comprenderás. Después de absorber cada enseñanza compartida, tu jornada espiritual se enriquecerá y la palabra de Dios iluminará tus días. Toda la sabiduría transmitida aquí proviene del libro Panorama de la Historia Cristiana, una obra del pastor Hernández Díaz López. Con esto iniciamos esta emocionante jornada por el conocimiento sagrado. Todo comenzó en el principio. Antes del principio, solo existía Dios. Él nunca dejó de existir. Existe desde la eternidad. No tuvo origen. Es el origen de todo. No fue creado. Es el creador de todas las cosas. No comenzó a existir. Es el Padre de la eternidad. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y del hombre creó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes. Tenían plena comunión con Dios. Vivían deleitosamente en el jardín de Dios, como mayordomos de la creación de Dios. Sin embargo, cayeron en pecado, y toda la raza humana fue precipitada en ese abismo de depravación total, ya que todos estábamos en Adán. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por envidia, Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer homicida y fratricida de la historia. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. A través de él, comenzó a surgir una descendencia santa que se volvió hacia Dios. No obstante, no tardó en que la tierra se llenara de maldad y violencia. Dios decidió entonces eliminar al hombre que había creado de la faz de la tierra. Pero había un justo, Noé. Por lo tanto, Dios derramó juicio a través del diluvio, salvando a Noé, su esposa y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con sus respectivas esposas, en un arca construida por ellos. A través de los hijos de Noé, Dios volvió a poblar la tierra, dando inicio a las diversas naciones. Sem se convirtió en el padre de las naciones semitas, Cam en el progenitor de las naciones africanas y asiáticas, y Jafet, el tronco de las naciones europeas. Más tarde, Dios eligió a una familia para formar el pueblo que sería el instrumento para traer al mundo al Mesías prometido. Llamó a Abram de Ur de los Caldeos. Este dejó su tierra y su parentela y se convirtió en un peregrino de la fe, levantando altares a Dios por donde iba. Siguió con Abram su sobrino Lot, quien llegó a ser padre de dos naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abram salió de Harán, tenía 75 años. Dios prometió que tendría un hijo, el hijo de la promesa, y sería padre de una nación numerosa. Y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Abram esperó 11 años sin que la palabra de Dios se cumpliera. Entonces, Sara, su esposa, dejando de creer en la promesa divina, entregó a su sierva Agar para cohabitar con Abram. Así nació Ismael, quien llegó a ser padre de una nación numerosa, el pueblo árabe, enemigo histórico del pueblo de Israel. Cuando Abram tenía 99 años, Dios se le apareció y le ordenó salir de su cabaña y contar las estrellas del cielo. Entonces le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, pero también que su posteridad sería esclava por un periodo de 430 años. Dios cambió el nombre de Abram, gran padre, a Abraham, padre de una nación numerosa, cuando el hijo de la promesa aún no había nacido.
Abraham tenía 100 años y su esposa Sara 90 cuando nació Isaac. Isaac, a los 40 años, se casó con Rebeca, quien era estéril. Después de 20 años de matrimonio, Rebeca fue sanada y les nacieron 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en padre de los edomitas, y Jacob, quien en su conversión recibió el nombre de Israel, se convirtió en padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. A través de José, el penúltimo hijo, la familia de Jacob se trasladó a Egipto con 70 personas. Allí habitaron en la tierra de Gosén, la más fértil de la región. Estas 70 personas se multiplicaron de manera asombrosa. Después de 400 años en Egipto, salieron de allí bajo el liderazgo de Moisés, con 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, es decir, alrededor de 2 millones de personas. La peregrinación por el desierto hacia la tierra prometida, que debía realizarse en 3 meses, llevó 40 años debido a la incredulidad del pueblo. De los 12 espías que exploraron la tierra prometida, 10 regresaron con un informe pesimista e incitaron y amotinaron al pueblo contra Dios y Moisés. Frente a los gigantes de esas tierras, se sintieron como langostas y se empequeñecieron, dudando del poder de Dios. Entonces Dios los castigó severamente, condenando a toda esa generación a perecer en el desierto, permitiendo que solo Josué y Caleb, los espías creyentes, entraran en la tierra prometida. El pueblo de Israel caminó en círculos en el desierto durante 40 años, 1 año por cada día que espiaron la tierra. El desierto se convirtió en el cementerio más grande del mundo, donde pereció toda esa generación que salió de Egipto, excepto los 2 hombres que se atrevieron a confiar en Dios. Después de los 40 años de peregrinación, tuvimos 7 años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué, pero aún quedaba mucha tierra por conquistar. Josué, siervo de Moisés, introdujo al pueblo en la tierra prometida por un llamado de Dios y una capacitación extraordinaria. Después de la muerte de Josué, comenzó una larga fase de 330 años de gobierno teocrático llamada el período de los jueces. Fue un tiempo de gran inestabilidad espiritual y altibajos en la vida de Israel. En el tiempo de los jueces, el pueblo hacía lo que le parecía correcto. Debido a la dureza del corazón del pueblo de Israel, este fue oprimido por muchos enemigos. En ese tiempo, Dios levantó líderes de gran envergadura como Gedeón, Jefte, Sansón y Samuel. Después de este largo periodo, llegó una nueva fase, la monarquía. El pueblo de Israel, mirando a las naciones vecinas, pidió un rey. El pueblo ya no quería que Dios gobernara sobre ellos. Samuel, el último juez, ungió a Saúl como rey sobre Israel. Saúl gobernó durante 40 años. Comenzó bien y terminó mal. Abrió las cortinas de su gobierno con humildad, pero luego sucumbió a la soberbia, la crueldad y, finalmente, la rebeldía y la apostasía. Después de él, David reinó en su lugar también por 40 años, trasladando la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Su gobierno fue exitoso. David fortaleció su reino, acumuló riquezas, conquistó tierras, venció ejércitos y caminó con Dios. Fue un hombre según el corazón de Dios. Aunque pecó gravemente contra Dios, su familia y su pueblo, se arrepintió y fue perdonado por Dios. De su linaje vino el Mesías. Jesús fue llamado el Hijo de David. Después de su muerte, Salomón, su hijo, reinó en su lugar durante 40 años. Pidió a Dios sabiduría, y Dios le dio sabiduría y riquezas. Se convirtió en un hombre destacado en su tiempo. Edificó el templo de Jerusalén y disfrutó de paz en su gobierno. Sin embargo, debido a sus muchas mujeres, su corazón se corrompió. Solo en la vejez, Salomón se volvió hacia Dios y se arrepintió de su pecado. Así, tuvimos 120 años de Reino Unido.
Saúl cayó en las redes de la brujería, David en la trampa del adulterio y Salomón en las garras de la idolatría. Dios cumplió el deseo del corazón del pueblo dándoles reyes, pero el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias de esa elección insensata. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió porque su hijo Roboam se negó a tener en cuenta el clamor del pueblo para aliviar los impuestos abusivos. La pompa, el lujo y la opulencia del gobierno salomónico eran sostenidos por los brazos de los trabajadores, estrangulados por impuestos exorbitantes. Aprovecharon la transición de gobierno para exigir cambios. Como no tuvieron éxito, no pudieron caminar con el nuevo rey. Así, 10 de las 12 tribus conspiraron contra Roboam y siguieron a un nuevo líder, Jeroboam I, formando el reino del norte, cuya capital fue Samaria. El reino del norte duró 209 años. Este reino tuvo 19 reyes, provenientes de 8 dinastías diferentes. Ninguno de estos reyes fue piadoso. Todos se desviaron de Dios y siguieron los caminos de Jeroboam I. Este rey decidió utilizar la religión con fines políticos. Temiendo que sus súbditos buscaran Jerusalén para adorar en el templo y fueran así atraídos políticamente por los reyes de Judá, Jeroboam I decidió construir templos en el reino del norte en Betel, Gilgal y Berseba. En ellos colocó un becerro de oro e indujo al pueblo a adorarlo como si fuera el mismo Dios. Todos los 19 reyes del reino del norte siguieron este camino. Todos fueron impíos y perversos. Ninguno buscó a Dios. El Señor levantó en ese tiempo algunos profetas para denunciar el pecado de los reyes de la nación y de los profetas de conveniencia, así como de los sacerdotes sobornados por dinero. Dios levantó en ese tiempo a los profetas Amós, Oseas y Miqueas. Valientemente confrontaron las desviaciones de la nación, desde el palacio hasta las chozas, desde los templos rivales hasta el comercio, desde las calles hasta los campos. Denunciaron la corrupción política y alzaron la voz contra la religión prostituida. Lanzaron el libelo acusatorio de Dios contra los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que se habían corrompido. Denunciaron la injusticia social y la opresión económica. Convocaron al pueblo al arrepentimiento, pero sus mensajes cayeron en oídos sordos. En el reinado de Acab, a través de su esposa Jezabel, se difundió en Israel la perniciosa creencia en Baal, el dios cananeo de la prosperidad. En ese momento, Dios levantó al profeta Elías para desenmascarar esa divinidad pagana y derribar la credibilidad del ídolo abominable. Aun en este reino, Dios llamó a Eliseo para sustituir a Elías y llevar a cabo un ministerio prodigioso. Pero, como Israel no quiso escuchar la voz de Dios, el Señor usó el lenguaje de la vara y trajo a Asiria contra la nación de Israel. Asiria fue la vara de la ira de Dios contra Israel. Era un imperio expansionista, guerrero y sanguinario. Siempre que dominaba a un pueblo, practicaba barbaridades y atrocidades contra los dominados. Normalmente, al entrar en una ciudad o villa, dejaba los cuerpos mutilados, apilando cabezas a la entrada de las ciudades conquistadas, exponiendo a las personas a la más amarga ignominia. Después de llevar al pueblo del norte al cautiverio, el rey Sargón II envió a la tierra de Israel un grupo mixto de otros pueblos, formando allí una gran mezcla de razas. Él sabía que la mestización racial debilitaría el potencial de resistencia de un pueblo. Así, con esa mezcla racial, se formó en Israel un pueblo híbrido llamado samaritano, que llegó a ser un enemigo acérrimo del pueblo de Judá. El reino del sur, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá, tuvo 20 reyes, y varios fueron piadosos como Asa, Josafat, Ezequías, Jotán, Usías, Joás y Josías. Siempre que un rey piadoso subía al trono, la nación prosperaba y crecía económicamente, moralmente, socialmente y espiritualmente. En el reino del sur, para cumplir la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David,
gobernó solo una dinastía. Para hablar al pueblo de Judá, Dios levantó varios profetas, como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. La nación también se corrompió profundamente, sin prestar atención a la voz de Dios. Entonces, de manera similar, Dios los disciplinó y envió al ejército babilónico, entregándolos en manos de sus enemigos. El pueblo de Judá fue llevado al cautiverio babilónico. El reino del sur, llamado Judá, duró 345 años. Después de 2 asaltos, Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó su glorioso templo y llevó al pueblo al cautiverio, dejando la ciudad bajo un tremendo oprobio. El pueblo estuvo en cautiverio durante 70 años, según la profecía dada por Dios al profeta Jeremías. En el período de cautiverio, Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. En ese período, el pueblo fue purificado de la idolatría y surgieron las sinagogas. Después del tiempo determinado por Dios, el pueblo de Judá regresó a su tierra. En ese momento Babilonia ya había caído en manos del imperio medo-persa. Ciro, anunciado por Dios 200 años antes de nacer, liberó al pueblo judío y abrió las puertas para su regreso a la tierra de Canaán. El pueblo regresó en 3 turnos, bajo el liderazgo de Zorobabel para la reconstrucción del templo, bajo el liderazgo de Esdras para la enseñanza de la ley y bajo el liderazgo de Nehemías para la reconstrucción de los muros y la reestructuración política y espiritual del pueblo. Tan pronto como regresaron del cautiverio y comenzaron la reconstrucción del templo, el pueblo judío comenzó a enfrentar problemas. Primero, los samaritanos astutamente intentaron unirse a ellos en la obra con el objetivo de desestabilizarlos. Al rechazar la propuesta de colaboración, en una segunda etapa, los samaritanos comenzaron a amenazarlos. Luego, los samaritanos escribieron al rey Artajerjes, acusando a los judíos de conspirar contra el reino medo-persa. Ante esta perniciosa persecución, la obra del templo se paralizó durante unos 20 años. En este período, el pueblo se relajó en su celo por la casa de Dios y comenzó a ocuparse de sus propios negocios, construyendo y embelleciendo sus propias casas en detrimento de la casa de Dios, que estaba en ruinas. En esa época, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para llamar al pueblo al arrepentimiento. El mensaje de estos profetas tuvo un efecto rápido y profundo. El pueblo se arrepintió y regresó con entusiasmo para completar la reconstrucción del templo. Hubo entonces un gran despertar espiritual, un pacto en las familias y en el sacerdocio y un retorno de todo corazón a Dios. Cerca de 100 años pasaron y una nueva generación surgió. Ahora, el pueblo continuaba yendo al templo, ofreciendo sacrificios, pero ya no honraba a Dios. Ofrecían animales ciegos, enfermos y cojos como holocausto a Dios. Despreciaban la mesa del Señor, considerándola impura. Los sacerdotes se corrompieron y dejaron de enseñar la palabra de Dios al pueblo. Las familias fueron profundamente afectadas. Los matrimonios comenzaron a desmoronarse, terminando en divorcio. El pueblo ya no creía que Dios pudiera juzgarlo, por lo que se relajó en la devolución de los diezmos. Aunque seguían yendo al templo, estaban lejos de Dios. En ese momento, Dios levantó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento. Así concluyó el Antiguo Testamento, 400 años antes de Cristo. Después del profeta Malaquías, tuvimos un largo periodo de 400 años, llamado período interbíblico o período de silencio profético. En este tiempo se escribieron los libros históricos religiosos no canónicos, los libros apócrifos. También se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, dando lugar a la famosa versión llamada Septuaginta. El imperio medo-persa cayó en manos del imperio griego. Alejandro Magno, después de conquistar naciones y reinos, murió prematuramente a los 33 años, lamentando no tener más tierras para conquistar.
amplió poderosamente su imperio, difundiendo la cultura helénica y la lengua griega, lo que resultó ser muy útil más tarde para la difusión rápida y sin fronteras del Evangelio. Con la muerte de Alejandro, el reino cayó en manos de 4 generales, destacando aquí el dominio de los Ptolomeos, egipcios, y los Seleucidas, sirios, quienes siempre estuvieron en conflicto. Israel fue dominado ora por uno, ora por otro. En esa época, Antíoco Epífanes ultrajó a los judíos sacrificando un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, lo cual era una abominación para ellos. Este hecho dio inicio a la guerra de los Macabeos, ganada por Judas Macabeo después de derramarse mucha sangre. Más tarde, en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén y los romanos comenzaron a dominar Israel. Antípatro, de la familia edomita, fue nombrado rey en Israel. Después de su muerte, su hijo Herodes el Grande reinó en su lugar. Herodes el Grande fue un gran administrador. Amplió y embelleció el templo de Jerusalén. Construyó el puerto de Cesarea, abriendo paso al comercio internacional y facilitando los viajes de los misioneros por el mundo. Construyó la fortaleza de Masada y muchos palacios y fortalezas. Sin embargo, Herodes era un hombre inseguro y violento. El temor de perder el trono lo atormentó durante toda su vida. Se casó 10 veces, tuvo muchos hijos. Cuando se casó con Mariana, una mujer de la nobleza, mandó matar a todos los nobles de su familia por miedo a perder su trono. A petición de su suegra, nombró a Aristóbulo, su sobrino de solo 17 años, sumo sacerdote de Jerusalén. Más tarde, al ver que éste ganaba la simpatía del pueblo, mandó matarlo. Su suegra, temerosa, huyó a Egipto, pero Herodes envió a sus emisarios tras ella para matarla. César Augusto lo llamó a Roma debido a sus atrocidades. Antes de irse, sin embargo, mandó matar a su esposa Mariana, temiendo que conspirara contra él en su ausencia. Luego, envió a 2 de sus hijos a Roma para que estudiaran. Su hermana Salomé insinuó que estarían más preparados para asumir el trono. Herodes no dudó. Ordenó estrangular a sus 2 hijos. Antes de morir, hizo jurar a su hermana Salomé que mataría al menos a un noble de cada familia de Jerusalén, porque quería llanto en su funeral. Este fue el hombre que se alarmó al saber, por los magos, que un niño había nacido en Belén de Judea para ser rey de Israel. Después de que Herodes el Grande muriera alrededor del año 4 a.C., su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. El título de tetrarca significa literalmente gobernador de una 4ª parte. Así, él le dio a Galilea y Perea a Herodes Antipas, quien reinó desde el año 4 a.C. hasta el 39 a.C. Jesús vivió sus días en Galilea, bajo el gobierno de este Herodes. Le dio Iturea y Traconites a Herodes Filipo, le dio Abilene, que está al norte de las otras regiones mencionadas, a Lisanias, y le dio Judea, Samaria y Edom a Arquelao. Este fue un rey nefasto. Los judíos finalmente pidieron a los romanos que lo destituyeran. Roma, preocupada por los constantes problemas en Judea, instaló un procurador o gobernador romano allí. Fue así como los romanos comenzaron a gobernar directamente a Judea. En ese momento, Pilato era el gobernador. Esta situación estatal y política catastrófica en la que el pueblo elegido de Dios se encontraba bajo el odioso dominio de los herodianos y a merced de la esclavitud bajo el dominio romano, hizo que surgiera, como nunca antes, una esperanza política por el Mesías, un grito de liberación y redención de la servidumbre impía. Jesús, en la plenitud de los tiempos, cumpliendo las profecías bíblicas, nació en Belén de Judea. El Verbo eterno se hizo carne y habitó entre los hombres. Él habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Se vistió de piel humana, calzó las sandalias de la humildad, pisó nuestro suelo, comió nuestro pan, bebió nuestra agua, sintió nuestro dolor.
Lloró nuestras lágrimas, llevó sobre su cuerpo la cruz de nuestros pecados y resucitó en gloria para nuestra justificación. Tanto la cultura helénica como la romana se unieron a la contribución de los judíos en la venida del Mesías al mundo. Cuando Jesús nació, Palestina estaba bajo el dominio de Roma. Con la persecución de Herodes el Grande, José y María huyeron con el niño Jesús a Egipto, donde permanecieron hasta la muerte del despiadado rey. Regresaron de Egipto y se establecieron en Nazaret, la ciudad donde habían vivido anteriormente. Allí, Jesús creció como hijo de un carpintero. A los 30 años inició su ministerio siendo bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, identificándose así con los pecadores a quienes venía a salvar. En el Jordán, mientras Jesús oraba, los cielos se abrieron y el Padre habló: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». En ese mismo instante, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, revistiéndolo de poder para iniciar su ministerio. La Trinidad estaba presente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Del Jordán, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, donde ayunó durante 40 días y 40 noches, siendo tentado por el diablo. 3 veces el diablo atacó a Jesús para derribarlo, pero el Hijo lo venció en el desierto, utilizando siempre la espada del Espíritu, la palabra de Dios. El diablo derribó al primer Adán en el paraíso, pero fue vencido por el segundo Adán en el desierto. Del desierto, Jesús, lleno del Espíritu Santo, se dirigió a Galilea. Llegando a Nazaret, donde vivió la mayor parte de su vida terrenal, entró en la sinagoga, tomó el rollo del libro de Isaías y leyó: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo que me ungió para predicar, para sanar y para liberar». Jesús llamó a 12 hombres, a quienes llamó apóstoles, invirtiendo la mayor parte de su tiempo para entrenarlos y discipularlos. Recorrió Galilea, Perea, Samaria y Judea. Predicó en las ciudades, en los pueblos y en los campos. Predicó en las sinagogas y en el templo. Predicó al aire libre, en la playa y también en los hogares. Predicó a multitudes y también a pequeños grupos. Jesús anduvo por todas partes, haciendo el bien y liberando a todos los oprimidos por el diablo. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, dio vista a los ciegos, enderezó a los paralíticos, hizo caminar a los cojos, devolvió la audición a los sordos, purificó a los leprosos, liberó a los poseídos y resucitó a los muertos. Fue la suprema revelación de Dios a los hombres. Recibió el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el mismo Dios manifestado en carne. Jesús vino con una misión definida: morir por todos aquellos que el Padre le dio. Nació para morir, murió para que pudiéramos vivir. El apóstol fue enfático al decir que Él murió por nuestros pecados. Según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Su muerte no fue un accidente ni su resurrección una sorpresa. El diablo usó diversos artificios para quitarlo de la cruz, pero Jesús marchó hacia ella como un rey camina hacia la coronación. En la cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y triunfó sobre los principados y potestades, exponiéndolos al desprecio. En la cruz, Jesús consumó la obra de la redención. En la cruz nos liberó. La muerte no pudo detenerlo. Al tercer día, Jesús resucitó para nuestra justificación. Después de pasar 40 días con los discípulos, hablándoles sobre el reino de Dios, Jesús regresó al Padre. Antes de ascender a los cielos, sin embargo, instruyó a los discípulos a quedarse en Jerusalén, esperando la promesa del Padre, hasta que fueran revestidos de poder. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús habla sobre la capacitación de poder dada por el Espíritu Santo y también da la estrategia de acción a seguir: ser testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra.
Después de Pentecostés, la iglesia explotó en Jerusalén, experimentando un crecimiento asombroso. Multitudes se convertían y se unían a ella. El crecimiento y la expansión de la iglesia de Jerusalén son registrados por Lucas hasta el capítulo 7 de Hechos. Como la iglesia aún estaba limitada a Judea, Dios envió una persecución contra ella y los creyentes fueron dispersados, llevando la palabra por donde iban. Así es como Felipe llegó a Samaria, derribando los muros de enemistad y predicando allí el evangelio con poder. La gente se regocijaba al escuchar y ver las cosas que Dios hacía a través de Felipe. El diácono predicador hablaba y hacía, predicando a los oídos y a los ojos. Por la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan, los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo. El evangelio se extendió más allá de las fronteras de Israel con la conversión del perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, en el camino a Damasco. Más tarde, una iglesia gentil, la iglesia de Antioquía de Siria, se convirtió en la madre de las misiones transculturales. Desde allí, Bernabé y Saulo partieron en el primer viaje misionero a las regiones de Galacia, pasando por Perge, Derbe, Iconio y Listra, estableciendo iglesias y constituyendo ancianos. En el segundo viaje misionero, Pablo y Silas, por dirección divina, fueron a las provincias de Macedonia y Acaya, plantando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde Antioquía de Siria, Pablo escribió la carta a los Gálatas y desde Corinto, las dos cartas a los tesalonicenses. En el tercer viaje misionero, Pablo visitó la provincia de Asia Menor, permaneciendo 3 años en Éfeso, la capital de la provincia, desde donde escribió las dos cartas a la iglesia de Corinto. En esa ciudad cosmopolita con más de 300,000 habitantes, estaba el templo de la diosa Diana, un palacio de mármol, 4 veces más grande que el Partenón de Atenas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Durante los años que Pablo pasó en la capital de Asia Menor, se plantaron iglesias en toda la provincia, como las de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Hierápolis. Debido a la hambruna que azotó al mundo en tiempos del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma. Pablo entonces realizó una gran colecta entre las iglesias gentiles para llevar ayuda a los pobres de Judea. Al embarcarse hacia Jerusalén, informó a los ancianos de Éfeso que de ciudad en ciudad le esperaban cadenas y tribulaciones. Sin embargo, no consideraba su propia vida para cumplir su ministerio de predicar el evangelio de la gracia de Dios. Antes de embarcar hacia Jerusalén, escribió su epístola más robusta, la Carta a los Romanos, donde compartió su deseo de visitar la capital del imperio y compartir con la iglesia la palabra, siendo enviado por ella hasta España. Aunque llevando una ayuda financiera significativa a los pobres de Judea, Pablo fue arrestado en Jerusalén y trasladado a Cesarea, donde fue acusado durante 2 años por los judíos, bajo la égida de los gobernadores Félix y Festo. Ante la tendencia de Festo de entregarlo en manos del Sanedrín, que planeaba su muerte, Paulo, haciendo uso de los privilegios de su ciudadanía romana, optó por ser juzgado en Roma. En el viaje hacia la capital del imperio, enfrentó un terrible naufragio. El navío se despedazó por completo. Sin embargo, todos los pasajeros y tripulantes fueron salvados milagrosamente conforme a la promesa de Dios a Paulo. En la isla de Malta, donde llegaron, una víbora picó la mano de Paulo, pero Dios neutralizó el veneno letal de la serpiente y además utilizó a su siervo para sanar a todos los enfermos de la isla. Así, los malteses enviaron a Paulo a Roma con todas sus necesidades suplidas.
Permaneció allí preso durante 2 años en una casa alquilada. Desde allí, Paulo evangelizó a la guardia pretoriana, animó a los creyentes a trabajar y escribió cartas a los efesios, filipenses, colosenses y a Filemón. Después de este periodo, Paulo fue liberado de la prisión y luego escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Pero, a partir del año 64, la persecución a la iglesia, en lugar de ser religiosa, se volvió política y Paulo regresó a prisión, siendo encarcelado en un calabozo, un sótano subterráneo, oscuro, húmedo e insalubre. El 17 de julio del año 64, la ciudad de Roma, con más de 1 millón de habitantes, fue incendiada. Nerón, el emperador, vestido de actor, subió a lo alto de la torre de Mecenas, desde donde observó el horrendo espectáculo de las llamas devorando la ciudad. Fueron 7 noches y 6 días de incendio. Cuando las llamas se extinguieron, el 70% de la ciudad estaba destruido. De los 14 barrios de Roma, 10 de ellos fueron arrasados por el fuego. Los 4 barrios restantes, densamente poblados por judíos y cristianos, proporcionaron a Nerón una coartada para culpar a los cristianos del incendio de Roma. Comenzó entonces una brutal persecución a la iglesia. Hasta faltó madera para hacer cruces, tal era la cantidad de creyentes crucificados. Los creyentes eran atados a postes, cubiertos de brea y quemados vivos para iluminar las noches de Roma. Fue una verdadera masacre. Desde esta segunda prisión, Paulo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo. En ella, relató la llegada de su propio martirio y la gloriosa esperanza de recibir la corona de justicia. Así, alrededor del año 67, el veterano apóstol fue decapitado, dejando, sin embargo, para las generaciones futuras, un bendito legado. El Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de 50 años. Tenemos 4 libros biográficos, los 4 evangelios, y 3 de ellos son sinópticos, es decir, vistos desde la misma perspectiva: Mateo, Marcos y Lucas. La enfatización de Mateo es presentar a Jesús como Rey de los Judíos. Escrito para los judíos, tiene el mayor volumen de citas del Antiguo Testamento. Es el evangelio más judaico. La enfatización de Marcos es presentar a Jesús como siervo. Escrito para los romanos, es el evangelio que se centra más en las obras de Jesús que en sus enseñanzas. El evangelio de Lucas enfatiza a Jesús como Hijo del Hombre. Escrito para los griegos, por un médico gentil, historiador y viajero, tiene como propósito presentar el retrato de Jesús como el hombre perfecto. Por eso, Lucas es el evangelista que más habla de la vida de oración de Jesús y de su ministerio realizado en el poder del Espíritu Santo. Juan, ya a fines del primer siglo, para refutar el gnosticismo, una perniciosa herejía que negaba la divinidad de Cristo, con un enfoque diferente de los demás, demuestra que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Juan seleccionó 7 milagros realizados por Jesús y 7 declaraciones «Yo soy», probando que Él tiene los mismos atributos de Dios y realiza las mismas obras que Él. Además del Nuevo Testamento, tenemos un libro histórico, el libro de los Hechos, que narra los hechos relacionados con la iglesia primitiva, desde su nacimiento hasta su expansión a la ciudad de Roma. 3 iglesias lideraron este avance: Jerusalén, Antioquía y Éfeso. 4 provincias del imperio fueron alcanzadas: Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. El libro de los Hechos no tiene conclusión, ya que la historia de la iglesia continúa. Somos herederos y continuadores de la iglesia que nació en Pentecostés. También tenemos las cartas del apóstol Pablo a las iglesias de Roma, Galacia, Éfeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, así como sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón.
Además, tenemos una carta enviada a los judíos que estaban siendo tentados debido a la persecución a retroceder en la fe, que es la carta a los hebreos, de autor desconocido. También tenemos las cartas generales escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. Finalmente, tenemos un libro escatológico, el Apocalipsis, que narra la victoria triunfal de Cristo y de su iglesia, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos, alrededor del año 96. Así concluimos la historia de la Biblia. Espero que hayas absorbido por completo el mensaje de la palabra de Dios. Los días están cada vez más cerca. Si aún no has aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador, este es el momento. Aún hay tiempo. Acéptalo a Él para comenzar el viaje de transformación en tu vida y asegurar la vida eterna junto a Dios Padre. Habla con Dios, que seguramente te escuchará. Dios te bendiga. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte con ese amigo que necesita ver este video. Hasta el próximo video que está apareciendo en la pantalla.